Saludos, somos estudiantes de la Universidad de Oriente de la cátedra Métodos Numéricos. En el siguiente video daremos una breve explicación sobre el método de Lagrange y Neville. Los integrantes del grupo es mi persona, Esperanza Argueta, y mi compañero Víctor Araujo. En la introducción tenemos que en el análisis numérico el polinomio de Lagrange, llamado así en honor a Joseph Louis de Lagrange, es una forma de representar el polinomio que interpola un conjunto de puntos dados. Lagrange publicó este resultado en 1795, pero lo descubrió Edward Waring en 1779 y fue redescubierto más tarde por Leonhard Euler en 1783, aunque el polinomio interpolador de Lagrange se emplea mayormente en interpolar funciones e implementar esto fácilmente en una computadora. También tiene otras aplicaciones en el campo de álgebra exacta, lo que ha hecho más célebre a este polinomio. La desventaja es si se aumenta el número de puntos a interpolar o nodos, con la intención de mejorar la aproximación a una función, también lo hace el grado de polinomio interpolador así obtenido, por norma general. De este modo, aumenta la dificultad en el cálculo, haciéndolo poco operativo manualmente a partir del grado 4. Dado que no existen métodos directos de resolución de ecuación de grado 4, salvo que se pueden tratar como ecuaciones biocuadradas, situación extremadamente rara. Neville, método creado por Eric Harold Neville, matemático inglés, nacido en 1889 y falleció en 1961, es una variante del método de Newton con diferentes divididas, el cual permite añadir nodos de forma recursiva tanto a izquierda como a la derecha del punto de que se desea aproximar. Este se utiliza cuando se desea evaluar el polinomio interpolador en un punto único o cuando el número de puntos es muy reducido. El problema es que los cálculos son complejos aun siendo el número de puntos muy pequeños. El algoritmo de Neville es particularmente indicado en el caso que se desee evaluar el polinomio interpolador en un único punto o en un número. Una desventaja que presenta el método de Lagrange es que el proceso mediante el cual se construye el polinomio interpolante no es recursivo. Es decir, mediante los polinomios de Lagrange no hay forma de determinar el polinomio interpolante de grado n, teniendo de antemano la ecuación de polinomio de grado n1. Con el método de Neville obtendremos estos polinomios interpolantes a partir de información previa a polinomios de menor grado. A continuación quedará mi compañero explicando más sobre el tema. Continuando con el tema, el bosquejo histórico. El método de Lagrange, conocido también como multiplicadores de Lagrange, fue propuesto por Joseph Louis Lagrange. Nació en Italia el 25 de enero de 1736 y falleció el 1813. Este método tiene aplicaciones en gran diversidad de campos, como la ingeniería, la astronomía, la física, entre otras ciencias. Lagrange permaneció en Turín durante sus primeros años. Su madurez la vivió en Italia, sus últimos años en París, donde ganó su fama, una especulación sin sentido. Su padre abandonó a Lagrange a su suerte una edad temprana, sin embargo, resultó ser un obstáculo para él, pues otro modo tal vez nunca hubiera descubierto mi vocación, lo dijo. En la escuela se interesaba por mucho por Homero y Virgilio, y cuando conoció la obra del astrónomo inglés Edmund Halley, su interés por las matemáticas despertó, y posteriormente, a un año de duro trabajo y gran esfuerzo, logró ser un matemático consumado. Alrededor de los 18 años de edad, fue nombrado profesor de la Escuela Real de Artillería de Turín, donde ganó la atención de varios hombres bastante mayores que él. Realizó un trabajo sobre el equilibrio lunar, donde razonaba la
que la luna siempre mostrara la misma cara. Le supuso la concesión y en su premio por la Academia de Ciencias de París en 1975. Años más tarde, tras la creación de la École Polytechnique, fue nombrado profesor y quienes asistieron a sus clases lo descubrieron como perfectas en forma y contenido. Su enseñanza sobre el cálculo diferencial forman la base de sus obras Teoría, las funciones analíticas y resolución de ecuaciones numéricas. En 1798, además en 1810 inició una revisión de su teoría, pero solo pudo concluir 2/3 partes antes de su muerte. ¿Qué es y para qué sirve el método de Lagrange? En los problemas de optimización, el método de multiplicadores de Lagrange, en honor a Joseph Louis Lagrange, es un procedimiento para encontrar los máximos y mínimos de funciones de múltiples variables, sujetas a restricciones. Este método reduciendo y restringiendo con variables a 1 y sin restricciones de b más k variables, donde k es el número de restricciones y cuyas ecuaciones pueden ser resueltas más fácilmente. Nuevas variables, escalares y desconocidas, una para cada restricción. Son llamadas multiplicadores de Lagrange. El método dice que los puntos donde la función tiene un extremo condicionado con k restricciones están entre los puntos estacionarios de una nueva función sin restricciones construida con una combinación lineal de la función y las funciones implicadas en las restricciones cuyos coeficientes son multiplicadores. Las características más importantes del método de Lagrange son visualizar algunas superficies cuadráticas y curvas de niveles para valores de la variable. El método de eliminación de variables no resulta operativo cuando tiene muchas restricciones, pues las restricciones son complejas, por lo que resulta muy útil este método. Es un método también alternativo que además proporciona más información sobre el problema. Los objetivos del método de Lagrange son visualizar algunas superficies cuadráticas y curvas de nivel para valores de la variable z. Identificar a través de los simuladores los puntos x, y sobre las curvas, correspondientes a la función restricción donde la función principal tiene extremo. Interpretar gráficamente los resultados obtenidos empleando el método de multiplicadores de Lagrange. Aproximar la solución del problema a partir de la observación en el simulador de las curvas de nivel de las funciones principales y la curva correspondiente a la función condicionante. En el campo de aplicación, el método de Lagrange aplica el cálculo diferencial, implica el cálculo de funciones parciales, hasta los temas de optimización restringida. El propietario de un negocio, por ejemplo, puede utilizar esta técnica para maximizar el beneficio y minimizar los costos, dados que el negocio tiene solo con una cierta cantidad de dinero que invertir. Existen en todas las ramas de la ciencia, en la física, en las matemáticas, en economía, etc. La importancia radica en que nos muestra que podemos asociar una función de utilidad a unas preferencias. Esto nos abre la puerta de una potente herramienta del análisis matemático para encontrar los máximos y mínimos de funciones de múltiples variables sujetas a restricciones. También el método de Neville es una manera de simplificar los cálculos globales del método de Lagrange. Esta propuesta de Neville, que genera los polinomios de interpolación, forma varias etapas de cálculo. El objetivo también es aproximarse numéricamente a la función f de x, de la que conocemos los datos por medio de un polinomio que pase por los puntos conocidos. Las condiciones: la función f de x debe ser continua en el intervalo a, b considerado. La descripción rápida: partimos de la serie de datos xf, f de x. Definimos por p los elementos de la tabla de interpolación. El método de Lagrange, Neville.
Comenzamos con el primer problema. He trabajado por el método de Lagrange. Considere la siguiente tabla con los datos de la población de los Estados Unidos en miles de habitantes. Los años que nos brinda son 1950, 1960, 1970, 1980, 1990, hasta el 2000. Población en miles, en 1950, 151.326, en 1970, 179.323, en 1970, 203.302, 1980, 226.542, 1990, 249.633 y en el 2000, 281.422. Usando la interpolación de Lagrange para aproximar la población en los años 1940, 1968 y 2000, donde x sub 0 es igual a 1950, x1 igual 1960 igual 1970, 1980, 1990, hasta el 2000. Igual trabajamos con todas los años que nos piden y nos da un total, un resultado. Luego seguimos trabajando y nos da el siguiente resultado y así sucesivamente desarrollando todo el ejercicio. Luego nos quedamos con el método de Nevis, que aquí evaluaríamos siempre para x 1940 menos 1950 igual 1940 1960, nos da un resultado. También luego vamos jugando nuevamente con las mismas con los mismos años anteriores, 1940, 1960, 1940, 1970, también nos da otro resultado. De igual manera, iríamos jugando siempre con los años, nos da cierto resultado. E igual así para todo el ejercicio. Nos quedamos con la compañera para que nos explique más acerca del tema. Bueno, ya una vez que mi compañero ha explicado el ejercicio matemático, yo le voy a explicar el ejercicio de una forma en programación. El lenguaje que utilizamos fue Python. El primero que le voy a explicar es el ejercicio de Lagrange, por el método de Lagrange. Aquí utilizamos dos arreglos donde están los años a evaluar y las cantidades de la población. Luego, con la variable puntos, se ingresan los puntos que se van a evaluar en la función. Entonces utilizamos esta variable. Luego, vamos a iterar primero con los puntos que necesitamos y luego vamos a iterar sobre los demás puntos. Entonces ya tendríamos toda la fórmula convertida en código. Luego, que con la variable polinomio, vamos a ir guardando todos los resultados y una vez obtenido el resultado, vamos a recorrer todos los polinomios y los vamos a imprimir. Aquí con esta función vamos a imprimir los datos obtenidos del polinomio. Una vez hemos obtenido, se imprime la respuesta de cada punto. Y como son 3 puntos a evaluar, son 3 años, 1940, 68 y 2020. Entonces, después unimos las variables, que serían X, Y y FI. Agregamos este arreglo para que los puntos que evaluamos arriba sean los que encontramos para poder graficar
la función. Entonces vamos a ejecutar todo el programa y vemos de que aquí están las respuestas de los 3 años que hemos evaluado, que son 1940, 68 y 2020. Y vemos que ya el programa ya nos da la gráfica de la interpolación de Lagrange. Ahora con Neville igualmente es lo mismo. Utilizamos siempre lo mismo, pasamos la matriz de X y Y, luego iteramos sobre los puntos y nos devolverá los puntos que serían la respuesta, ¿verdad? Y luego lo imprimimos. Aquí están los años a evaluar y la cantidad de población y los puntos que serían 1940, 68 y 2020. Ahora lo ejecutamos y vemos que igual nos da aquí la respuesta de los años que nosotros queríamos evaluar dentro de la función. Así que esta sería nuestra participación sobre la explicación del método de Lagrange y Neville. Y gracias por su atención prestada.